¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un saludo muy especial para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que a esta hora de la mañana están siguiendo esta transmisión de este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Bienvenidos sean ustedes a este espacio de evangelización en este sábado de la sexta semana del tiempo de la Pascua, víspera ya de la celebración prácticamente de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que mañana estaremos celebrando. Vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial para dar inicio a nuestro programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Te damos gracias, Señor, porque nos reúne una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención o con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida.
Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esa palabra tuya se transforme en obra de vida según tu voluntad. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras. Te doy gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darte. Ponerme en tus brazos y me diga, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un saludo muy especial en este día para Patti Romero, ella es de Ecuador. También un saludo muy especial para Silvia Murillo, para Gloria Luz, para Liliana Iral, para Lidia Tech. También un saludo muy especial para ella. Para quién más por aquí, a ver. Para todos ellos y para todos los demás que están ahí conectados a esta hora de la mañana, mi saludo en el Señor. Para Estela Medina también, buenos días, que el Señor también te bendiga en este día. Y para todos los demás, un saludo en el Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, vamos a colocarnos en la presencia de Dios para escuchar su palabra. Las lecturas que la iglesia nos regala para este día, la liturgia de este sábado y también un tema muy hermoso que quiero compartir con todos y cada uno de ustedes para que ustedes no se lo pierdan. Así que no se desconecten de la sintonía de este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios, que hoy también está bueno el tema que quiero compartirles a todos ustedes. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18, versículos del 23 al 28. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo se puso de nuevo en camino y recorrió sucesivamente la región de Galacia y la Frigia, animando a todos los discípulos. Cierto judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y hablando con gran ardor enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque solo conocía el bautismo administrado por Juan. Y comenzó a hablar con gran libertad de espíritu en la sinagoga. Cuando Priscila y Aquila lo oyeron, llamándolo aparte, le expusieron con mayor precisión el camino de Dios. Como quería partir para Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allí para que le dieran una buena acogida. Al llegar a Acaya, con la gracia de Dios presentó gran ayuda a los creyentes, pues refutaba enérgicamente a los judíos en público, mostrando con base en las Escrituras que el Mesías que esperaban era Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos también al Salmo 46 con la siguiente antífona. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. El Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo, porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría, Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios es el Rey del mundo. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios
son los grandes de la tierra y Él es excelso. Dios es el Rey del mundo. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en el capítulo 16, versículo del 23 al 28. En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos: os aseguro que si pedís algo al Padre en mi nombre, Él os lo concederá. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis. Así vuestra alegría será perfecta. Os he hablado en lenguaje figurado. Pero llegará el momento en que ya no os hable en figuras, sino que os hablaré del Padre claramente. Ese día oraréis en mi nombre, y no os digo que yo pediré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama, ya que vosotros me habéis amado a mí y habéis creído que procedo de Dios. Fui enviado por el Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y retorno al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. También por aquí un saludo muy especial para, por aquí, para Odilia Molina, para Edilma Duque Giraldo, para Celso Gobea. Dice Celso Gobea también, bueno, no sé si sea el nombre, bueno, si es así, bueno, para ellos un saludo muy especial y para todas las demás 30 personas que están en este momento conectadas, el Señor les bendiga en este día. Vamos, mis queridos hermanos, ahora a escuchar lo que el Señor quiere decirnos a nosotros a través de su palabra, a través del mensaje de su palabra en este día. Vamos a hacer una reflexión corta para poder entrar al tema del día de hoy. Pues bien, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla del nacimiento y del crecimiento de las primeras comunidades cristianas. A través de ella, mis queridos hermanos, el mensaje de Jesús se fue difundiendo por el mundo. Los apóstoles y sus colaboradores eran los maestros principales. La lectura de hoy, mis queridos hermanos, nos sitúa en la ciudad de Éfeso, donde Pablo realizaba una gran labor de evangelización. El gran mérito, mis queridos hermanos, de San Pablo ha sido saber buscar colaboradores para que la palabra de Dios llegara a muchas más personas y a muchos más lugares. También hoy día Jesús, nuestro Señor, necesita de nosotros, sus nuevos colaboradores, para difundir su mensaje de salvación a quienes no lo conocen o andan extraviados. Jesús, mis queridos hermanos, es luz que quiere iluminar la vida de esos hijos de Él que andan extraviados o que tal vez no lo han conocido. Y necesita de nosotros sus nuevos apóstoles, sus nuevos predicadores. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, sus discípulos, podemos compartir algo, aunque solo sea un pequeño rayito de esa luz del Señor. Jesucristo, mis queridos hermanos, necesita de tus labios, necesita de tu corazón para que cada día haya más personas que amen de verdad a su prójimo, para que cada día haya más personas que amen de verdad a sus hermanos. Seguramente que tal vez alguno me diga, pero ¿cómo voy a ayudar a otro si yo mismo estoy sin luz y vivo a ciegas? Muchas veces, mis queridos hermanos, hemos oído decir que Dios escribe recto en renglones torcidos. Es decir, nosotros ponemos la palabra, pero el que toca el corazón es Jesús. Es que no necesitamos ser unos grandes eruditos, unos grandes teólogos para poder anunciar la palabra de Dios. Ustedes ponen la palabra y el que cultiva esa palabra en el corazón de esa persona que la ha oído es el Señor. Nosotros ponemos la palabra, pero quien toca el corazón es Jesús el Señor. Aunque no sea el más preparado,
tengo que poner mi granito de arena en favor de nuestro Señor Jesucristo. El Papa Francisco, mis queridos hermanos, no se cansa de repetirnos que todos los bautizados estamos llamados a evangelizar. No tenemos que esperar a que nadie nos dé permiso. Usted no le tiene que pedir permiso a nadie para ser un evangelizador de la iglesia. Y el Papa Francisco siempre nos lo ha repetido. No necesitamos que nos den el permiso para salir a evangelizar. Si debemos es conocer las verdades elementales de nuestra fe para poderlas proponer adecuadamente. Pero como él suele decir, como el Papa suele decir, no esperemos a saber mucha teología para hablar de Dios a los demás. Y a donde nuestra preparación sencilla no pueda llegar, pidamos a nuestro Señor Jesús que nos dé entonces la luz que necesitamos y el acierto para hablar y actuar. Eso es la primera lectura, mis queridos hermanos, del libro de los Hechos de los Apóstoles. También un saludo muy especial para Danley Fer, dice ahí, Danley Fer, que el Señor también le bendiga en este día. A ver, por aquí, ¿quién más? Bueno, para ellos un saludo muy especial. Ahora nos adentramos, mis queridos hermanos, a lo que nos dice el Señor en su palabra en el Evangelio de San Juan que hemos escuchado hoy. Justamente en el Evangelio de hoy escuchamos lo que dice Jesús a sus discípulos. En verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, mis queridos hermanos, no, dice la palabra, no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. En mi camino que llevo hacia el sacerdocio, durante todo ese tiempo de preparación que he llevado, he conocido y he tenido la dicha y la alegría de compartir actividades de apostolado con hombres y con mujeres admirables que han sido todo un ejemplo para mí. La fe católica en Japón, mis queridos hermanos, se mantuvo viva durante 200 años a pesar de la persecución, gracias a la humildad de familias de pescadores que rezaban a diario el rosario y bautizaban a sus hijos a escondidas. La evangelización también en Corea comenzó gracias a unos católicos coreanos bautizados en la China. Las leyes de Corea prohibían la entrada de misioneros extranjeros, pero aquellos cristianos heroicos no se echaron para atrás. Y cuando por fin llegaron sacerdotes misioneros a Corea, comenzó entonces la persecución y el martirio. Hoy, mis queridos hermanos, las comunidades católicas continúan florecientes en aquellos países y así en tantos otros lugares del mundo. Dios necesita nuestras manos. Dios necesita de tus manos, mis queridos hermanos y hermanas que me están viendo y me están escuchando a esta hora de la mañana. Dios te invita hoy a que Él necesita de tus manos. Necesita de tus manos para llegar a los corazones de las personas. Pero la obra es de Él. Dios necesita de tus manos para poder llegar al corazón de las personas. Pero sin olvidarnos que la obra no es de nosotros, no es de nuestras capacidades, la obra es de Él, del Señor. Si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará, dice la palabra de Dios. No es mucho lo que Jesús nos pide a cambio de recibir la generosidad del Padre. Solamente nos pide dos cositas: amor y fe. Amor a Dios y fe en su Hijo Jesucristo. De este modo, mis queridos hermanos, podremos pedir al Padre y recibir de Él para que nuestra alegría sea completa. Solamente nos pide
dos cositas muy simples, queridos hermanos, que es el amor. El amor para conmigo mismo, el amor para con el prójimo, para con el hermano, para con el amigo, el amor para con Dios y la fe. La segunda cosa, la fe en Él, en su Hijo Jesucristo el Señor. Para que nuestra felicidad, para que nuestra alegría sea completa, mis queridos hermanos. Tiempo atrás nos dijo que no gastaríamos palabras baratas, que no gastáramos palabras baratas. En efecto, mis queridos hermanos, sabemos que Dios no necesita de nuestros largos discursos para saber qué necesita, para saber qué necesitamos. Lo sabe y lo tenemos concedido antes de que nosotros abramos la boca. Él ya sabe lo que nosotros necesitamos, mis queridos hermanos. Antes que nosotros abramos nuestra boca para pedirle, Él ya sabe nuestra necesidad. Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón, lo que nosotros necesitamos de Él. El problema para el hombre, mis queridos hermanos y hermanas, viene porque pide lo que no debe y no recibe nada. Es nuestro problema, porque pedimos y pedimos y pedimos lo que no debemos pedir. Pedimos y seguimos pidiendo, cansando, si esto fuera posible, al mismo Dios. No nos convencemos de que nuestra oración tiene que ser sencilla. Basta un reconocimiento de quién y cómo es Dios, reconocer que somos sus hijos y en consecuencia somos todos hermanos. Vivir esta fraternidad, mis queridos hermanos, porque esa es su voluntad. Prestar nuestras manos a perfeccionar la creación que Dios puso en nuestras manos para que la hiciéramos progresar y la hiciéramos mejor. Esta tiene que ser nuestra oración. Hágase tu voluntad. Todo lo demás, mis queridos hermanos, nos vendrá por añadidura, sin necesidad de hacer un largo y bonito discurso que nada le dice a Dios, porque será seguramente un simple ejercicio de retórica muy bonito, pero perfectamente, mis queridos hermanos, prescindible a lo que pedimos a Dios. Dios, mis queridos hermanos, está pendiente de ti. Dios está pendiente de mí. Dios está pendiente de todos nosotros, de cada uno de los seres creados a su imagen y semejanza. Si se ocupa de vestir a las plantas y con sus flores y con sus frutos, y a las aves reciben sus plumas y su alimento, ¿cómo no se va a ocupar de nuestras preocupaciones cuando somos sus hijos predilectos? Somos la perfección de su creación. No desconfiemos de Dios, mis queridos hermanos. ¿Por qué entonces gastamos tantas palabras humanas? ¿Somos fariseos aficionados a los largos e inútiles discursos? ¿O somos pobres publicanos, reconocedores de nuestra miseria, que necesitamos ponernos en las manos de Dios? En ellas confiamos y de ellas esperemos. Confiemos en Dios y de ellas recibimos las bendiciones. Pidámosle al Padre lo que sea necesario pedirle, confiando en que en su infinita sabiduría, que en su infinito amor, que en su infinito poder, que en su infinita misericordia, aquello que pedimos y necesitamos nos lo regalará Dios, porque nos ama sin medida. Pongamos en sus manos esta pandemia que padecemos, que está azotando la humanidad. Tengamos confianza y fe en que todo se mueve por su voluntad, aunque nos cueste creer que esto sea obra de Dios, porque entra dentro de lo posible que sea obra de los humanos, que sea obra del hombre. Tan aficionados como somos a arruinar la tierra que recibimos. Si esto nos cuesta creer que es obra de Dios,
pero también hay la posibilidad de que esta pandemia que está azotando la humanidad es obra perversa de las manos humanas y que ha nacido en la China. No hay donde más. Si esto es obra perversa de nosotros los seres humanos, que está acabando con tantísimas vidas y que ha acabado a muchos seres humanos en el mundo, si es obra maligna de nosotros los seres humanos, viene de la China. Viene de allá. Allá lo crearon en un laboratorio. Simplemente se les escapó y no lo pudieron contener. Y si es obra de Dios, es para que Dios nos quiere llamar la atención, para que nosotros volvamos nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra atención en Él, únicamente en Él, porque el mundo se había corrompido, se había pervertido y se había alejado de Él. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la gracia y la luz del Espíritu Santo para comprender lo que Él quiere con cada uno de nosotros, para hacer las manos que Él necesita para seguir extendiendo el reino de Dios en la humanidad. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Ahora nos adentramos al tema que quiero compartir con ustedes hoy. ¿Qué dice la Biblia sobre la discordia? ¿Qué dice la Biblia de la discordia? Para hablar, mis queridos hermanos, de la discordia, primero tenemos que saber qué es la discordia. Según el diccionario de la Real Academia Española, discordia es oposición. Podemos decir que es la típica persona que está en contra de los que están en contra y en contra de los que están en favor. Esta persona siembra discordia entre hermanos, entre amigos, entre familias, en el trabajo, en la iglesia, en la universidad, en el colegio, en la calle, en la unidad, en el barrio, en la cuadra, donde sea. Entonces, según lo que nos describe el diccionario de la Real Academia Española, es que la discordia es oposición. Podemos decir que es la típica persona que está en contra de los que están en contra y en contra de los que están en favor. Lo más triste, mis queridos hermanos, lo más triste no está en la forma abierta y directa y siempre que busca esa persona de poder crear discordia en los demás. ¿Cómo lo hace? Pues visita o se acerca a otra persona y empieza a preguntar simultáneamente a preguntarle simultáneamente sobre las cosas. ¿Qué piensa de esto? ¿Qué piensa de aquello otro? ¿Qué piensa de fulanito? ¿Qué piensa de peranito? ¿Qué piensa de lo que aquel dijo? ¿Qué piensa de lo que aquel dispuso? ¿Qué piensa aquel gobernante? ¿Qué piensa aquel dirigente de la iglesia? ¿Qué piensa el presidente de la Junta de Acción Comunal? ¿Qué piensa de la vecina? En fin, empieza a preguntar y a preguntar simultáneamente, sin que la otra persona se dé cuenta, y empieza a generar discordia. Una vez que él ha sondeado el terreno, empieza a criticar sobre las decisiones que se toman o sobre las políticas establecidas, y entonces ahí es cuando empieza a influenciar a los otros al grado de hacerlos cambiar de opinión. Mucho cuidado, mis queridos hermanos, con esta clase de personas, pues si no tenemos cuidado, nos llevarán a la ruina, pues esta sola causa puede traer división. Esta solo puede traer división a nosotros. La séptima cosa que Dios aborrece en Proverbios 6:19 es el que siembra discordia entre hermanos. ¡Qué tremendo, mis queridos hermanos! ¡Qué tremendo es que el mismo Dios utilice la palabra aborrece o aborrezco! O sea, que no lo soporta, que le molesta, que le fastidia. La persona, la séptima cosa que Dios rechaza y aborrece de una persona, lo encontramos en Proverbios 6, versículo 19, y es la persona que siembra discordia entre hermanos.
Qué tremendo, mis queridos hermanos, vuelvo y repito, que el mismo Dios con su boca utilice la palabra aborrezco o la palabra aborrece, o sea, que no lo soporta, que le molesta y que le fastidia una persona que siembra discordia entre los hermanos. En Proverbios 6, 12, 14 dice: el hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra la discordia. Si han visto, mis queridos hermanos, personas que siembran discordias, quizás hayan observado que tienen estas características. Son depravadas o son depravados, o sea que son corruptos en sus costumbres. Supuestamente nada de lo que hacen y dicen es para el bien. Siempre están guiñando los ojos, pues a unas personas le dicen una cosa y a otras le dicen que son mentiras. Hablan con los pies, pues siempre están zapateando con un tic nervioso. Siempre están pensando en cómo hacer para dividir a un grupo familiar o en el trabajo o a un grupo de la iglesia, porque no les gusta ver personas unidas. Y para esto, mis queridos hermanos, usan un arma mortal: sembrar discordia. Esto lo hace con mucho agrado, pues como es cobarde, no saca la cara, sino que lo hace por detrás, a escondidas. Es decir, le clava el puñal al mejor momento de dispersión que tengamos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia para evitar ser uno de ellos? En Tito 3, 1, 2 dice la palabra de Dios: recuérdale a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y ante las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Nos dice Tito 3, 1, 2. Ser obedientes y sumisos es aquel que cumple con lo que se le manda. Debemos reconocer autoridad, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, ya sea en el gobierno, ya sea en la iglesia, ya sea en la empresa, ya sea en la universidad, ya sea en el colegio, ya sea en la calle, donde tú te encuentres. Siempre debemos reconocer que hay una autoridad y debemos ser obedientes. Ser obediente, mis queridos hermanos, conlleva acatar órdenes de nuestros superiores en lugar de estar sembrando discordia. El obediente escucha y obedece, y el desobediente escucha y murmura. ¿Cuántas personas hay en el mundo que escuchan pero se la pasan murmurando, se la pasan renegando? Mis queridos hermanos y hermanas, siempre el obediente está dispuesto a hacer lo bueno, no habla mal de nadie, no dice nada en contra de nadie, no anda por ahí chismoseando, llevando y trayendo. No, siempre habla bien de los demás, siempre está dispuesto a hacer lo bueno, no hablar mal de nadie ni de nada. Todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay ocasiones en que nos parece que las decisiones que se tomaron atentan contra el carácter de la santidad que Dios ha mandado. Así que podemos discutirlo abiertamente, frente a frente, con la persona indicada, en lugar de estar murmurando, llevando chismes y hablando y sembrando discordia en cosas negativas con otras personas.
Si tú tienes una queja con tu hermano, si tú no estás de acuerdo con algo que una persona haya dicho o haya hecho, amigo, hermano y hermana, tenga la valentía, los pantalones en la cintura y llama a la persona y habla frente a ella, y no ande diciéndole al uno, diciéndole al otro, hablando en la cantina, hablando en la panadería, hablando en la cuadra, hablando en la esquina de la calle de esa persona. Tenga la valentía de llamar a la persona frente a frente y decirle lo que siente al respecto de lo por lo cual está molesto, mis queridos hermanos. Así podemos discutir abiertamente, frente a frente, sin estar por ahí chismorreando, sin estar sembrando discordia, sin estar indisponiendo a las personas en contra de otra persona. Sea respetuoso, muestre humildad y busque la paz. Sea respetuoso, busque la unidad y traiga la paz, no sea todo lo contrario. Debemos siempre ser respetuosos con las autoridades y mostrar humildad, hermanos. Esto, mis queridos hermanos, no denigra de nadie. Muchos problemas se dan por causa del orgullo, pues creemos que podemos hacerlo mejor que los demás. Y, mis queridos hermanos, y por último, en la Biblia nos dice claramente en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Ser una persona que siembra discordia es ser una persona que causa división. Sea una persona que siembra unidad y recibe bendición. Una persona que siembra discordia es una persona que causa división. Y en cambio, te invito, mi querido hermano, a que seas tú hoy una persona que siembra unidad, y así podrá recibir bendición. ¿De quién? No de las otras personas, sino de Dios Padre Celestial. Dios aborrece la discordia y la división entre hermanos. Las 7 cosas que aborrece Dios. 7 cosas aborrece Dios y 6 cosas aborrece Dios, y una 7ª es abominable para su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para recorrer el mal, el testigo, mis queridos hermanos, falso, que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, 16, 19. 6 cosas aborrece Dios, pero la 7ª es abominable a su alma. ¿Y cuál es la 7ª? La discordia. El que siembra discordia, mis queridos hermanos. Hay 7 cosas que Dios aborrece, y una de ellas al final de la lista es la discordia entre hermanos. El versículo literalmente dice que el Señor aborrece a la persona que siembra discordia. Podemos, mis queridos hermanos, entender un poco de por qué el Señor se siente así frente a la discordia, si nos fijamos en quién fue el primero en sembrar discordia. Te pregunto, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, mi querido oyente en esta mañana, ¿cuál fue el primero en sembrar discordia entre los seres humanos? Satanás, el diablo, el maligno, fue el primero en sembrar discordia en Adán y Eva. Fue la serpiente, Satanás, el diablo, Lucifer, el maligno, como tú lo quieras llamar, que sembró la discordia entre Adán y Eva, entre ellos los dos, con Dios, con su creador. Génesis 3, 1, 6. No es el hombre bueno y justo que siembra discordia, más bien es el malo y el depravado el que siembra discordia entre los hermanos. El hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiñe los ojos, que habla con los pies, que hace señales con los dedos. Perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo,
siembra la discordia. Por tanto, mis queridos hermanos, su calamidad vendrá de repente. Mis queridos hermanos, entonces, para esas personas que andan sembrando discordia entre los hermanos, te recuerdo, por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Proverbios 6, 12, 15. ¿Cuál es la causa principal de la discordia y la disensión entre hermanos? ¿Cómo es que empieza? ¿Qué es la chispa que causa el incendio? A menudo es la lengua, mis queridos hermanos. ¿Cuál es la causa principal de la discordia y la disensión entre hermanos? La lengua. ¿Cómo es que empieza? Cuando empiezas a criticar y a hablar mal de los demás. ¿Qué es la chispa que causa ese incendio? La lengua. Por eso la lengua es el peor combustible que tiene un ser humano. Porque con la lengua se prende lo que sea. Se le echa fuego a lo que sea. Con la lengua puedo destruir al que yo quiera. Mis queridos hermanos, a eso no estamos llamados. Debemos controlar esta lengua, que a veces es muy ligera para hablar. Debemos pensar para hablar y no hablar para pensar después. Antes de hablar, piensa lo que vas a decir. Si es de acuerdo, si no vas a herir, si no vas a sembrar discordia, si no vas a fallar contra una persona. Y ahí sí hable. De lo contrario, frene esa lengua, póngale freno, para que no tenga que después arrepentirte de lo que has dicho por darle rienda suelta a la lengua. Entonces, la que siembra discordia, la que enciende esa chispa de la discordia, del odio, del rencor, de las peleas y de las guerras y de las muchas cosas, de la violencia, de los asesinatos, de las injusticias en el mundo, se llama lengua. La lengua del ser humano es peligrosa, es el peor combustible que puede haber en este mundo. Es más peligrosa que la misma gasolina. Recuerden, mis queridos hermanos, que Dios aborrece la discordia y la división entre hermanos, porque al final y al cabo, ¿quién es el autor de los problemas? El diablo. La discordia muy a menudo empieza con una lengua suelta. Algo pasa, un problema, un roce, un choque entre hermanos, y empieza a chismear y carbonear la cosa, echándole más combustible, hablando con otros que no tienen nada que ver con el problema. Por eso les decía, hay que tener la valentía de llamar a la persona con la cual siento algo y hablar frente a frente, y no hay por ahí como las viejas chismosas en la calle, hablando con el uno, hablando con el otro y con la otra, y sembrando discordia y en fin, armando un chismorreo impresionante. Eso no está bien entre cristianos, hermanos. Eso no está bien ante los ojos de Dios. Eso es abominable para Dios. Una persona chismosa es abominable. Se le puede aplicar lo que dice en Apocalipsis. Es un vómito. Es un vómito de Dios. Una persona chismosa, una persona que ande sembrando la discordia. Hemos de entender entonces que si nosotros empezamos el chisme, la división y la disensión, o aún solo participamos en él, estamos causando división y disensión entre hermanos, y hemos llegado a ser instrumentos de las manos del diablo. Hemos de entender entonces que si nosotros empezamos con el chisme, la división y la disensión, aún más, si solo participamos de él, estamos causando división, estamos causando disensión entre hermanos, y hemos llegado a ser instrumentos en las manos del diablo, de Satanás, de Lucifer, del demonio, del maligno, como tú lo quieras llamar. Empieza, mis queridos hermanos, a cambiar esa actitud. En semejante caso, Satanás está usándonos a nosotros para destruir la obra de Dios, una obra que le costó a él un precio muy alto.
la sangre y la vida de su Hijo Jesucristo el Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos y hermanas, Dios aborrece la división, Dios aborrece la distinción entre nosotros. A Satanás, Satanás sabe que si puede lograr dividirnos, él puede ganar la batalla, puede, mis queridos hermanos, parar la obra de Dios. Satanás sabe que si puede dividirnos, él puede ganar la batalla, puede parar la obra. Así es una de las estrategias principales de nuestro enemigo: dividir y conquistar. Hay una frase muy famosa entre nosotros: divida y vencerás. Si tú quieres ver una familia derrotada, divídala y vencerás. Si tú quieres ver una comunidad derrotada, divídala y vencerás. Eso es obra del diablo, eso es obra de Satanás, no de los seres humanos. Nosotros no estamos llamados para hacer división, estamos llamados para ser hombres y mujeres de paz, de reconciliación, vivir como hermanos, como salidos de las manos de Dios, como hijos de Dios. Mis queridos hermanos, no seamos más instrumentos del diablo. Si tú eres una persona de esas que le gusta estar sembrando discordia, llevando y trayendo chisme, te invito a que te salgas de ser instrumento de Satanás y te conviertas en un instrumento de Dios, que siempre la paz, que siempre la armonía, que siempre entre la humanidad. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Lucas 1:17. Entonces, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, que este pequeño temita que he compartido hoy, que dice la palabra de Dios sobre las discordias, nos quede aquí, grabado en el corazón y aquí también en la mente. Que no nos entre por aquí y nos salga por acá. Que ese es el problema en nosotros los seres humanos, que nos dicen una cosa, pero nos vale bledo y nos sale por aquí. Por una entra y por la otra sale. Pero no se queda aquí, y aquí que es donde se debe quedar. Lo que entra por aquí no tiene que salir por acá. Si estás entrándole por un oído, tapas el otro para que no se salga lo que el Señor te está diciendo a través de la luz de su palabra. Ahora, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, después de este machucón de orejas, que no es un machucón de orejas, es Dios que les quiere hablar a ustedes, porque Dios es un Padre misericordioso y Dios no quiere que tú te pierdas por estar por ahí sembrando discordia, por estar siendo una persona chismosa, siendo una persona que le gusta la discordia, las peleas, en fin. Dios no quiere. Dios te quiere hablar para que tú cambies esa actitud que tal vez tenga, o para que todos cambiemos, porque es que todos estamos o tenemos esa tendencia de gustarnos estar en el chisme, de gustarnos estar metidos en la discordia, de sembrar discordia. Ahora quiero compartir con ustedes, mis queridos hermanos, la historia del día, para que saquemos una moraleja para nuestra vida. Todos los programas anteriores he compartido una pequeña historia. La historia de hoy está titulada "No es mi problema". Vamos a ponerle mucha atención a esta historia y vamos a sacar una enseñanza para nuestra vida. No es mi problema. Érase una vez una familia de granjeros que vivían en su granja a unos 10 kilómetros de un pueblecito de Cáceres, allá por los años 40 del siglo pasado. Los pobres granjeros llevaban años luchando contra una plaga de ratones que se comían el grano e incluso entraban a la cocina de la casa y robaban todo lo que podían. Por esos días pasó por el pueblo un vendedor ambulante con su carro tirado por una mula vieja y delgada y cansada en el andar. Cuando nuestros granjeros supieron que el vendedor ambulante estaba en el pueblo, se acercaron a preguntarle: "Disculpe, señor vendedor,
¿No tendría usted una trampa para cazar ratones? Es que tenemos una plaga de ratones en la granja y no hay modo de terminar con ellos. El señor vendedor buscó entre sus pertenencias y encontró lo que le habían pedido. Pues el cepo de una cajita de cartón y se lo entregó a nuestros granjeros a cambio de 2 kilos de trigo. Cuando los granjeros llegaron a su casa, se dispusieron a preparar la trampa, pero no se dieron cuenta que un ratón había estado mirándolos por un agujero pequeño que había en la pared de la cocina. En su mente el ratón, nuestro amigo ratón, se imaginó un buen trozo de queso o cualquier otra comida apetitosa que sus señores acababan de comprar. Pero cuando abrieron el paquete, quedó aterrorizado al descubrir que era una trampa para cazarlo a él. Tremendamente asustado, fue corriendo al patio de la granja para advertir al resto de los animales que vivían allí. Hay una ratonera en la casa, una ratonera en la casa. Los amos han comprado una ratonera. La gallina que estaba cacareando y empollando levantó la voz y dijo: disculpe, señor ratón, yo no entiendo que es un gran problema para usted, mas no me perjudica a mí en nada. Por favor, no me incomode, que estoy muy ocupada empollando a los huevos. Lo siento, señor ratón, pero no es mi problema. Y la gallina se dio media vuelta y siguió con su paciencia y su tarea de empollar los pollitos. En eso que el ratón vio al cordero y se sintió en la obligación de avisarle: hay una ratonera en la casa, hay una ratonera. Y el cordero le respondió al ratón: disculpe, señor ratón, mas no hay nada que yo pueda hacer, solamente aconsejarle que lleve cuidado y si algo pasara, pedir por usted. Pero de momento no parece ser mi problema. Nuestro pobre ratón, más intranquilo y nervioso que antes, pues a nadie le interesaba su problema, se dirigió entonces a la vaca y le comunicó lo que estaba pasando. Y la vaca le respondió: ¿pero acaso estoy yo en peligro? Pienso que no. Entonces el ratón volvió a la casa preocupado y abatido, pues a nadie le interesaba su problema y mucho menos prestarle ayuda alguna. Aquella noche, mientras los granjeros estaban sentados a la puerta de la casa tomando el fresco, de repente se oyó un golpe fuerte en la cocina. La trampa se había disparado. La mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado. En la oscuridad no vio que la ratonera había atrapado la cola de una serpiente venenosa. Cuando la serpiente vio a la mujer con una escoba en alto, se sintió amenazada y con un rápido movimiento mordió a la mujer en una pierna. El granjero, que oyó el grito de su mujer, fue rápidamente a la cocina, mató a la serpiente y le hizo los primeros auxilios a la mujer. Viendo que la cosa era seria, cogió el caballo y se fue cabalgando al pueblo en busca del médico. Cuando el médico llegó a la casa, era casi la medianoche. La mujer estaba tendida en la cama con abundante fiebre. El médico le puso un calmante para el dolor, le puso un paño con vinagre en la frente y le dio una aspirina para la fiebre. Una vez que hubo salido de la habitación donde estaba recostada la mujer, le dijo al marido: el problema es serio. Su mujer tiene una mordidura en la pierna y el efecto del veneno ya ha pasado a la sangre. Desgraciadamente no tengo el antídoto para ese veneno
y el hospital más cercano está a casi 200 kilómetros, por lo que no nos queda más que curar su herida varias veces al día, darle aspirinas para la fiebre y rezar. A la mañana siguiente el marido, profundamente triste y nervioso, despertó a la mujer que estaba con una fiebre bastante elevada y le preguntó: ¿qué quiere que te traiga de desayuno? Y la mujer respondió: no tengo hambre, lo único que me apetece es un caldito de gallina. No tengo hambre, lo único que me apetece es un caldito de gallina. Así que el granjero cogió un cuchillo y fue a matar la gallina para preparar un caldo. Como el estado de la salud de su mujer empeoraba y el suceso se había extendido a las granjas vecinas, los amigos y vecinos fueron a visitarla. En agradecimiento por su visita, no le quedó al granjero otra solución que invitarlos a comer, y para ello tuvo que matar al cordero. Y al final la mujer acabó muriendo. El granjero, que no tenía dinero para pagar el funeral, no tuvo más remedio que llevar la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. La historia acaba con nuestro señor ratón vivito y coleando, y aquellos a quienes el ratón había pedido ayuda, todos muertos. Moraleja, enseñanza o reflexión para nuestra vida. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, ¿cuántas veces también nosotros adoptamos una actitud parecida a la de estos animales? ¿Con qué facilidad nos lavamos las manos ante los problemas de los demás? ¿Con qué facilidad nos lavamos las manos ante el sufrimiento de los demás? ¿Con qué facilidad nos lavamos las manos ante la pobreza, la miseria y la necesidad de los demás? ¿Os imagináis que Cristo hubiera hecho esto con nosotros? El amor es lo que nos da fuerza para interesarnos por los demás, ayudarles y orar por ellos. Ya nos lo dijo San Pablo: alegraos con los que están alegres, llorad con los que están llorando. Romanos 12:15. Así pues, mis queridos hermanos, la próxima vez que escuche que alguien tiene un problema, que alguien tiene una necesidad, y creas que como no es tuyo, no le presta atención, piénsalo 2 veces. Aquella vez que tú escuches, la próxima vez que tú escuches que alguien tiene una necesidad, que alguien está pasando por un problema, sea económico, sea material, sea espiritual, sea familiar, sea social, sea de la índole que sea, mis queridos hermanos, crea y tú creas que no es tu problema, que no es tuyo, te invito a que le preste mucha atención. Piénsalo 2 veces antes de pensar de esa manera, porque seas una persona egoísta, serías una persona envidiosa. ¿Crees que no es tu problema, que no es tu necesidad, que tú lo tienes todo, que tú estás bien y que no necesita? Allá que se jodan cada cual con su problema. Mis queridos hermanos, qué hermosa la reflexión que nos regala hoy esta historia que hemos escuchado del pobre ratoncito. Todos a los cuales él había acudido contándoles su problema, contándoles la preocupación que él tenía porque de pronto iba a caer en esa trampa, todos terminaron muertos y él vivito y coleando, mis queridos hermanos, y él vivo y coleando. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia, pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de no ser indiferentes ante la necesidad de los demás. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios nadie como María. Mi saludo muy grande y un abrazo fuerte para todos los que estuvieron hoy en sintonía de este programa Manifestaciones de Poder. Conmigo abrir la transmisión y empezar a hacer las invitaciones a otros amigos. Multipliquen. Esto también es evangelización. Esto también es una obra de evangelización que tú puedes hacer sin que tú salgas de las...
Entonces, mis queridos hermanos, disculpen a esta pequeña interrupción que hubo, pero es por cuestiones de la señal de los datos que se ponen lentos a ratos, pero bueno, ya volvemos. Entonces, les repito, multipliquen este programa por sus redes sociales, por su Facebook, en sus muros, compártelos en los grupos que ustedes estén metidos ahí en el Facebook. Eso también es una manera de evangelizar. Si usted no necesita tú salir de la puerta de su casa para poder anunciar el evangelio, tú lo puedes hacer a través de este programa. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas de entre nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz que ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Mis queridos hermanos, recuerda, no digas que Dios no te habla. Cuando tienes la Biblia cerrada en casa, cuando la tienes solamente adornando la sala de tu casa, cuando la tienes llena de polvo allí, en la sala de su casa o en alguna habitación. Cuando lees la Biblia, estás hablando con Dios. La Biblia es la voz de Dios. Cuando tú lees la Biblia, estás escuchando a Dios. Tú le estás hablando también a Dios. Dice la palabra de Dios en Salmo 55:22. Deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que le obedece. Si a Dios has estado orando, mi querido hermano, mi querida hermana, por una petición y de repente ves cómo todo se derrumba a tu alrededor, no te llenes de temor. Mantente firme, aunque te encuentres en medio del peor de los desastres. Porque Dios, recuerda esto, porque Dios se glorificará y un milagro tú verás. Dios no falla, lo que Él dice lo cumple, mis queridos hermanos. Una cosa es segura, es que Dios es verdadero para ti y para Él mismo. Lo único que Dios quiere de ti es que solamente le creas, que le creas a Él. Créale a Dios, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme su voluntad, Él nos oye. Dios está esperando que tú le hables. Háblale a Dios, no te dé pena, no te dé miedo. Dios habla todos los lenguajes, Dios habla todos los idiomas, Dios habla todos los dialectos, Dios habla también todos los acentos. No importa que tú seas costeño, que seas paisa, que sea boyacense, que sea rolo, que seas santanderiano, no importa, eso no importa. El Señor habla todos los dialectos. Simplemente háblale a Dios, habla con Dios. Dios está esperando que tú le hables. Háblale a Dios, no te dé pena, mi querido hermano, porque Dios te ama, porque es un Dios bueno. Dios te ama porque Dios es amor. Que Dios te bendiga inmensamente y que tengas un hermoso día agarrado de la bendición de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. También un saludo muy especial para Luz A. Segura por acá. Hay quien más por aquí me faltaba. Lidia, ya la había saludado, Lidia Tech. A ver por aquí, ¿quién más de pronto? Bueno, no entiendo este nombre que es como, venga a ver que si soy capaz de descifrarlo. Para Silvia Morillo, creo que también ya la había saludado. A ver por aquí, ¿quién es este nombre que se me hizo? Sheila Lita, bueno, no sé cómo se pronunciará, me disculpan, no sé, bueno. Para todos ustedes, mis queridos hermanos que estuvieron ahí pendientes de esta transmisión, de ese programa, Dios les pague. A las 12, el Santo Rosario, y a las 6 de la tarde, la Eucaristía.
Que el Señor les bendiga. Nos disponemos para recibir la bendición de Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso, que has entregado a tu Hijo por la salvación de la humanidad, dígnate con tu gracia y con tu poder derramar y infundir su bendición sobre cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Les habló el diácono James David Sanabria Gómez. Para ustedes, mis hermanos, un feliz día en el Señor y que la Virgen les acompañe. Gracias por permitirme llegar a sus casas, a sus corazones y a muchos más, porque usted va a multiplicar este programa en sus redes sociales. Recuerde entrar a mi canal de YouTube, me encuentra como diácono James David Sanabria Gómez. Suscríbase para yo poder hacer transmisiones en vivo allí en aquel canal. Esos programas también los encontrará en él. Un feliz día y que la Virgen los acompañe.